conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah, conexión. Hola a todos, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conceptos Básicos de la Sabiduría de la Kabbalah con el Dr. Lightman. Hola, hola, dice el Dr. Lightman. En nuestro programa tomamos un concepto de esta gran sabiduría y intentamos explicarlo de la forma más próxima para una persona que acaba de empezar a estudiar. Y hoy vamos a hablar de la conexión. Muchas veces escucho de un alumno que acaba de empezar a estudiar que esta palabra, conexión, despierta una especie de sensación especial entre las personas, especialmente las que empiezan a estudiar esta sabiduría. Y mi pregunta es, ¿cuándo cuándo se siente la conexión? Dr. Lightman, ¿cuándo la siento? Cuando siento necesidad de conexión. Y siento necesidad por la conexión cuando tengo un punto de contacto con la otra persona y descubro que en esa conexión hay una carencia. Es decir, para poder sentir una carencia hacia la conexión, en la persona tiene que haber ciertos discernimientos sobre lo que es conexión y sobre lo que es carencia. Y poder medir, para poder medir la medida de su conexión con otra persona, vemos que toda nuestra realidad está basada en la conexión. Especialmente conexión entre las partes distintas, entre lo positivo y lo negativo, en los átomos, en las moléculas, en el universo en general. Hay tales compuestos que ni siquiera comprendemos la medida en cómo existen con esa conexión especial entre las fuerzas positivas y negativas. Y de ese modo podemos darnos cuenta de cómo la conexión es la base de toda existencia en el universo, en la naturaleza, en el hombre, a todos los niveles, hasta tal punto que no podemos diferenciar entre el más y el menos, entre el positivo y el negativo. No podemos distinguir que esto es uno y esto es otro. Porque si podemos medir algo o sentir algo, percibir algo, lo percibimos desde su opuesto. Y por eso, a cada cosa podemos llegar a ella o a entenderla a través de su contrario o su opuesto. Y aquí el problema al que nos enfrentamos es que tenemos que aprender qué significa la conexión entre sustancias, materias, la conexión entre un nivel de la naturaleza es de una forma y ya, por ejemplo, en el nivel vegetal, las plantas ya es distinto, ya hay electrones y hay un metabolismo, también hay conexiones más complejas. Y a nivel zoológico, donde tenemos ya cosas muy complejas y todavía más complejas al nivel humano, al nivel hablante de la naturaleza. Y a nivel emocional, ni siquiera intelectual, a nivel emocional vemos que es una acción que existe en todos los niveles de la naturaleza, en el inerte, vegetal, animal y hablante. Y nos permite ver cuál es el desarrollo de la vida y contemplar cómo se desarrolla en cada vez más formas complejas de conexión. Digamos que las bases sobre las que la vida empezó a desarrollarse fueron fuerzas, cualidades
que eran simples. Y después de que empezaran a conectar a partir de ellas, de que empezaran a formar cosas complejas por medio de la conexión, eso es de lo que hablamos ahora. En la naturaleza lo examinamos y vemos que funciona de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Pero cuando miramos y vemos cuál es el desarrollo de los seres humanos, entonces hablamos de formas ya muy complejas, tanto internas como externas, que se relacionan con la actitud de la persona hacia sí misma y hacia los demás, tanto a nivel fisiológico, psicológico y todos esos resultados que dan como resultado nuestra vida. Si tuviésemos que hacerlo a nivel animal, conectaríamos y punto. Por ejemplo, los gatos dan a luz a la siguiente generación y ¿piensan acaso en la conexión? No. Pero para nosotros no es nada sencillo. De tal forma que alrededor de esto construimos todo nuestro sistema de vida. Alrededor de tener que dar a luz a la siguiente generación y prepararlos para la vida. Y nuestros instintos nos llevan al nivel animal y en ese nivel desarrollamos nuestra familia, nos conectamos a ese nivel y nos demanda más de lo que la naturaleza nos da. Si la naturaleza nos tuviera que sostener a un nivel meramente instintivo, no hubiéramos desarrollado ni la psicología ni nada de eso. Simplemente viviríamos, sobreviviríamos, procrearíamos la siguiente generación, tal como hacen los animales. Pero dado que tenemos relaciones muy complejas entre nosotros, muy sofisticadas, también tenemos problemas. Y ahí es de donde viene que el término conexión es un término muy complejo, no es sencillo. Oren, en la sabiduría de la Kabbalah hablamos de, no sé, el libro del Zohar y muchas otras cosas. ¿Cómo lo relacionamos con la conexión? Doctor Leiman, la conexión es todo lo que hay. ¿Cómo? Dice Oren. Doctor Leiman, porque aprendemos que desde el principio de la creación hubo una ruptura, una rotura, un rompimiento de Adam Arishon, que era una entidad, la entidad que fue creada, y se rompió, fue rota. Y toda nuestra vida, a lo largo de miles de generaciones, han estado recogiendo esas partes rotas, como que se cayeron de esa entidad. Y ahora nosotros tenemos que seguir recogiéndolas y conectarlas para construir el Adam después de la ruptura y volver a pegar esas partes juntas. Oren, entonces estamos reuniendo un rompecabezas, pegándolo juntos, sí. Oren, sí. Doctor Lima, sí. Oren, bueno, la conexión puede existir en otros campos de nuestra vida, en la tecnología, en la ingeniería, puede ser algo ideológico, puede ser emocional. Puedo decir, conecto contigo como ser humano, pero siempre lo común a todo esto es que tomas una cosa y la conectas con otra. Pero ¿qué es lo que conectamos con qué en la sabiduría de la Kabbalah? Doctor Leiman, los deseos. Es lo único que hay en la creación. Solo hay deseo.
Nuestro deseo tiene muchas direcciones distintas, cualidades, etc. Y tenemos que conectar todo eso y todos los mismos deseos en uno. Ahora, ¿qué significa esto de deseo? Eso es algo que tienes que descubrir, dice Dr. Lightman. Ahora, en mí, en los demás, ¿hay deseos rotos? En todos, dice el Dr. Lightman. Ahora, ¿conectar dos deseos rotos? ¿Eso es de lo que habla la sabiduría de la Kabbalah? Sí. ¿Puede explicarlo? Sí, dice el Dr. Lightman. Intenta acercarte a una persona y procura estar cada vez más cerca de ella, de esa persona, hasta que alcances un estado en el que ambos os volváis como un solo hombre con un solo corazón. ¿Cómo se describe esa conexión a nivel psicológico, emocional? ¿Qué tenemos que sentir? Dr. Lightman, yo siento lo que él quiere, él siente lo que yo quiero, ambos intentamos sentir el deseo del otro. Oren, ¿es una acción o una sensación la conexión? Dr. Lightman, la conexión es un estado y es el estado al que deseamos llegar, al que aspiramos. Oren, ¿qué tipo de estado es ese? ¿Qué hay en él? Dr. Lightman, es un estado en el que ambos pensamos, sentimos, servimos a ese deseo de querer ser como uno. Oren, ¿cómo es la conexión de la que usted está hablando? ¿En qué se diferencia de la conexión con otras personas, de la buena conexión con otros? ¿Qué es la conexión entonces? Dr. Lightman, la conexión es cuando tú no puedes distinguir el uno del otro. Oren, ¿qué quiere decir? ¿Que las fronteras desaparecen, los límites? Dr. Lightman, sí. Oren, entonces no es conexión, es algo más profundo. Dr. Lightman, sí. Es la cancelación, la anulación de las fronteras. Es bitula yesh, la cancelación de lo que existe. Ahora, ¿qué significa, Dr. Lightman? Es cancelar, eliminar las fronteras entre nosotros en la medida en que uno se cancela a sí mismo, cancela su propio ego, su sensación de sí mismo, y por medio de eso se acerca a la otra persona, se conecta con ella. Y entonces empiezas a ver todo lo que existe más allá de tus propias fronteras, de tus propios límites. Oren, ¿cómo empieza eso, Dr. Lightman? Cancelando tus propios límites y que veré lo que hay fuera de ti. ¿Y qué es? Dios, la fuerza superior que llena toda la realidad. Oren, entonces, ¿con quién conecto? Dr. Lightman, tú conectas con tus amigos, digamos, y en esa conexión alcanzas al Creador. Oren, ¿cómo metemos al Creador ahí en la conexión, Dr. Lightman? Porque tenemos el deseo egoísta de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros, si cancela su propio deseo egoísta, entonces puede sentir la fuerza superior al Creador. Oren, entonces, para conectar con el Creador, tengo que conectar ¿contigo, con otra persona? ¿No puedo conectar directamente con el Creador? No, dice el Dr. Lightman. Tiene que ser a través de otros. ¿Por qué? Porque tienes que anular tu ego. Pero solo con la condición de que lo anules frente a mí, frente a otra persona. Entonces puedes alcanzar al Creador. Oren, ¿qué hay de espiritual en esa conexión de la que nos habla la sabiduría de la Kabbalah? Dr. Lightman, es una conexión que es altruista, que no va en beneficio del ego del hombre, sino que es una conexión en beneficio de los demás. Oren, ¿qué le da la conexión a una persona?
Doctor Lyman, le permite sentir a la otra persona y poder llenarla. Oren, hay gente que te siente muy bien, que siente mejor, te siente a ti mejor que tú mismo, que siente tu carencia y que puede sentir lo que necesitas y, por ejemplo, cuando te quiere vender algo, un vendedor. ¿En qué se diferencia esta conexión de la del que el vendedor, de la que el vendedor hace contigo, doctor Lyman? El vendedor quiere conectar conmigo para su propio beneficio. Y aquí estamos hablando justo de lo contrario. En la Kabbalah queremos acercarnos a los demás para llenarlos, para servirlos, para darles todo lo que necesiten a través de ti, para darles todos esos llenados. Oren, ¿qué diferencia hay entre la palabra conexión y la palabra unidad? Doctor Lyman, la conexión es algo más externo. Puede ser que ambos conecten y haya algún tipo de contacto entre ellos y se pasan el uno al otro algún tipo de información. Pero la unidad es algo ya común, profundo entre ellos, un lugar donde se unen, en donde cada uno le da al otro una parte de sí mismo. Y entonces, entre ellos, se crea algo que no pertenece ni al uno ni al otro, sino que es algo común que pertenece a ambos. Supongamos que tú das a luz, tienes un hijo con tu mujer y eso es lo que os conecta juntos, ese ser creados. Ese ser creado es el que os conecta juntos. Ambos os preocupáis por él. Entonces ya no es conexión, ya es una verdadera creación. ¿Qué diferencia hay entre conexión y amor? Doctor Lyman, el pico de conexión lleva al amor. El amor es la conexión perfecta. Es la sensación donde sientes a la otra persona y todo lo que tienes es para poder llenarlos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la conexión espiritual, Dr. Lyman? Conectarse con el Creador. Todas las conexiones entre nosotros es para que seamos capaces de alcanzar la conexión con Él. Oren, ¿qué me dará la conexión? ¿Qué voy a ganar como resultado de ella? Doctor Lyman, te elevarás por encima de tu ego, que es parte del nivel animal, inerte, vegetal, animal, y desde el nivel animal te elevarás y desde ahí puedes crecer utilizando las distintas formas de la naturaleza para que crezca un ser humano a partir de ti. ¿Se siente bien esa sensación? ¿Sienta bien? Dice ahora. Doctor Lyman, sentiré gratitud hacia el Creador por ayudarme y me sentiré orgulloso de haber subido por encima del nivel animal. De otro modo me quedaré como una bestia, como un animal. Oren, entonces, ¿cómo definiría usted la conexión? Doctor Lyman, la conexión no es algo perfecto, porque me siento a mí mismo y a la otra persona y cierta área o cualidades que tenemos en común.
Y algo que es, eso que aparece entre nosotros común es la conexión. Y hay muchos más discernimientos. Pero necesitamos trabajar sobre la conexión y que nos lleve a un estado que no sea simplemente conexión, sino que nos sintamos como uno. Oren, ¿por qué es tan difícil captar lo que es la conexión? Doctor Leiman, porque hay muchas cosas aquí, lo que pertenece a uno, lo que pertenece a otro, lo que hay entre ellos, cómo cada uno tiene que anularse para el beneficio de los demás, cómo conectarse, cómo sentir la conexión. Cuando se siente la conexión, sentimos algo que nos recuerda que una vez estuvimos conectados y ahora estamos desconectados. Entonces, la conexión no es un estado perfecto, es un estado en el que tenemos que trabajar de forma constante, crearlo, expandirlo, profundizar en él, ahondar en él. Oren, el concepto de la conexión ¿es algo ideal o es algo práctico que podemos alcanzar? Doctor Leiman, ¿es algo práctico? Tal vez no tengamos que llamarlo lugar, sino un estado al que tenemos que aspirar. Un estado en el que exista la correcta conexión a los demás. Y uno desaparece para ser parte del otro o de 1000 personas. Cada uno desaparecemos, nos disipamos y nos diluimos en ese concepto de la conexión. Y lo que descubrimos ahí es el concepto de uno, que ya no pertenece ni a uno, ni a otro, sino a todos nosotros. Oren, ¿y cómo conectamos, Doctor Leiman? Anulando nuestro ego. Oren, ¿pero hay algún proceso para eso? Doctor Leiman, toda la sabiduría de la Kabbalah es acerca de eso. Oren, pero ¿qué es el corazón de esa acción? ¿Qué es lo central, Doctor Leiman? Está la inclinación del corazón de cada una de esas personas y el deseo de que queremos alcanzar el uno, la fuerza superior, el creador. Oren, ¿todo el mundo puede alcanzar la conexión? Doctor Leiman, sí, todo el mundo. Pero hasta que lleguemos a eso, entre tanto, unos se sentirán más cerca que otros a esa idea de conexión, pero todos avanzamos hacia eso. ¿Y socialmente qué ocurrirá? Dice Dr. Leiman. Dice Oren, Dr. Leiman, al final todo el mundo alcanzará esa raíz, la conexión. Vinimos de ella y volveremos a ella. Oren, bueno, ¿y qué obtengo yo de la conexión? ¿Qué le pasa a la persona una vez que se conecta? Dr. Leiman, se integra en ese concepto de ese estado eterno y perfecto. Oren, ¿cómo se sienten las personas una vez que conectan? Doctor Leiman, están conectados a través de la fuerza superior y eso es lo que anhelan, eso es hacia lo que se sienten atraídos. Conectan a través de esa fuerza superior y quieren discernirla, quieren entenderla y esa fuerza superior es el resultado de sus acciones. Oren, ¿cuál es el punto de empezar y el de finalizar y el punto final? Doctor Leiman, que nosotros aprendemos en la sabiduría de la Kabbalah que necesitamos alcanzar la conexión. Y en esa conexión todos nosotros desaparecemos, nos diluimos, nos disolvemos en el concepto de esa conexión única, del uno y unificado. Ahora, sí, bueno, ese es el punto final, pero ¿cuáles son los primeros grados, Doctor Leiman? Que empiezo a sentir
que puedo conectarme con mi amigo en aras de la fuerza superior. Oren, y si yo miro a la humanidad, ¿qué es lo que le puede llevar a la humanidad a la conexión? Doctor Lehman, precisamente esto de lo que estamos hablando. Nuestro desarrollo, lo queramos o no, tiene que llevarnos a un estado en el que todos nos conectemos como un solo hombre con un solo corazón. Oren, pero desde el principio de la humanidad hemos estado hablando de la conexión y yo no veo que hayamos alcanzado ningún tipo de buenas relaciones, solamente odio y que va creciendo en el mundo. Doctor Lehman, pero yo veo que en el proceso que vamos atravesando vamos revelando la maldad de nuestra naturaleza y por eso vamos descubriendo problemas, crisis. Son fuerzas que nos hacen pensar que en vez de guerra y separación debemos tener paz y conexión. La sociedad, doctor Lehman, será llamada la sociedad del final de la corrección de nuestra naturaleza egoísta. A eso nos estamos acercando. La sociedad en la que vivimos, cada uno, aunque hay miles, millones de personas, ahora no sentimos a nadie, pero llegaremos a sentirlos. Llegaremos a sentir a cada uno de esos miles de millones y los apoyaremos, los sentiremos en una misma sensación todos juntos, en un mismo pensamiento que nos engloba a todos. Oren, es un buen estado. ¿Cómo llegamos a él, doctor Lehman? ¿Cómo otorgar bien a los demás? Eso es todo lo que necesitamos. ¿Eso es lo que la gente pensará? Sí, solo eso. Ahora, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos muchas preguntas. Me ha contado muchas cosas acerca del concepto de conexión. ¿Qué cree usted que tenemos que retener acerca de este concepto de la conexión? Doctor Lehman, que al final, el mundo entero tiene que alcanzar la conexión y eso será lo único que dará contento a las personas y un buen futuro. Oren, ¿y qué me desea usted como estudiante que acabo de empezar a estudiar la sabiduría de la Cábala? Doctor Lehman, aprende lo que es la conexión, qué condiciones necesitamos para alcanzarla, para ponerla en práctica, porque todo gira alrededor de ese concepto. Oren, muchas gracias, doctor Lehman. Buena suerte, dice doctor Lehman. Gracias a todos por estar con nosotros. Hasta la próxima.